no te quedes mirando al cielo. Esperar un cambio quedándonos mirando al cielo o a las nubes sin hacer nada es un gran engaño. Esperar que Dios cambie una situación en contra de su voluntad y de su propósito es locura. Creo que es una de las estrategias que más le funciona al diablo, y es convencernos de que la mejor manera de enfrentar un problema para nosotros es quedarnos mirando al cielo, que no hagamos nada, que pase el tiempo, dejar que Dios se ocupe de todo e incluso cuando no hacer nada, en un caso concreto, vaya en contra de la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver cómo Dios no quiere que te quedes mirando al cielo, sino que andes bajo sus promesas y bajo el poder de su Santo Espíritu. El libro de Hechos de los Apóstoles es extraordinario en muchos sentidos. Es único en cuanto que es la continuación del Evangelio de Lucas, que es escrito por el mismo autor que Hechos de los Apóstoles. Es único en cuanto nos cuenta la historia de lo que pasó inmediatamente después de que Jesús resucitara y que fuera llevado al cielo. Durante 28 capítulos podemos ver cómo se iba desarrollando la Iglesia por el poder del Espíritu Santo. El dinamismo del libro es tremendo, está lleno de acción y de cosas peligrosas y difíciles, pero también de cosas milagrosas y extraordinarias. Es un libro que nos muestra cómo se alcanza el propósito de Dios. Podemos ver cómo de manera extraordinaria vino el Espíritu Santo en Pentecostés, podemos ver milagros, conversiones multitudinarias con miles y miles de personas. La Iglesia empezó a expandirse a todas las naciones. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 se centra en la Iglesia de Jerusalén, pero a partir de ahí se va a extender a los gentiles. Vemos que las iglesias se extienden por todo el Mediterráneo. No hay ninguna duda de que los que estuvieron con Jesús después de su resurrección y de la ascensión a los cielos vivieron posiblemente uno de los momentos más importantes en toda la historia de la humanidad. Pero no podemos dejar de pensar que tanto tú como yo hoy día vivimos bajo este llamado y bajo este propósito. Hay algo que nos sorprende grandemente nada más empezar el libro de los Hechos en el capítulo 1, y fue la reacción de los discípulos y de los apóstoles ante el claro mandato de Jesús. Ellos, en vez de volver a Jerusalén para empezar una vida extraordinaria con un llamado que nunca antes jamás nadie tuvo, ¿qué hicieron? Se quedaron mirando a las nubes, se quedaron mirando al cielo sin hacer nada, se quedaron paralizados. Tenían la promesa más extraordinaria nunca dada y se quedaron quietos mirando las nubes. Dios tuvo que enviar a unos ángeles para que reaccionaran y dejaran de mirar a las nubes, para que dejaran de mirar al cielo. Vamos a enfocarnos en las últimas palabras de Jesús a los discípulos antes de subir al cielo. Leamos el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa y el llamado son extraordinarios. Les dice recibiréis poder, y no un poder cualquiera, sino el poder del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que serían enviados desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ante este extraordinario llamado, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron mirando las nubes, se quedaron mirando al cielo sin hacer nada. Vamos a oír cómo continúa el relato. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué momento más extraordinario y maravilloso! Ahí estaban sus apóstoles y sus discípulos mirando cómo Jesús subía hasta que desapareció. No sabemos el tiempo que pasó entre el versículo 9 en el que Jesús desaparece y el versículo 10 en el que ellos siguen con los ojos puestos en el cielo. ¿Puedes imaginarlo? Jesús ya no se ve, pero ellos siguen inmóviles mirando hacia arriba, como si no supieran hacer otra cosa, como si nadie les hubiera dicho qué hacer. Lo que está claro es que Dios no quería que se quedaran quietos, sino que emprendieran una vida dinámica, activa, llena de acción. Los discípulos están tan absortos mirando al cielo que no estaban viendo que dos ángeles con vestiduras blancas estaban a su lado. Algo increíble estaba pasando junto a ellos y no lo veían, porque seguían mirando al cielo donde ya no había nada que ver. Los ángeles tienen que hablarles para captar su atención y les dicen más o menos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿O por qué estáis mirando las nubes? Y les vienen a decir que Jesús ahora está en la presencia de Dios y que un día volverá, pero que tenían en este momento, en el momento en que les hablaba, que vivir en la promesa
que Dios les había dado acerca del Espíritu Santo y al llamado de ser testigos a todas las naciones. Dice el pasaje que fue entonces que se marcharon a Jerusalén, que fue entonces cuando reaccionaron. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado mirando al cielo? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, de aquí no nos movemos hasta que vuelva Jesús? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, no haremos nada si Dios no hace nada? Muchas veces nosotros somos igual. Dios nos ha dado promesas de bendición para nuestras vidas, pero nosotros estamos mirando a las nubes, quietos, paralizados, esperando un milagro sin hacer nada, esperando cambiar nuestras vidas sin hacer nada, esperando cambiar a nuestra familia, a la ciudad y al mundo, pero quietos, mirando hacia el cielo, sin hacer nada. No nos damos cuenta de que si Dios nos ha dado una promesa para hacer algo y nos quedamos mirando al cielo, somos nosotros los que hacemos estériles las promesas y el poder del Espíritu Santo, no porque no sean verdaderos, sino porque no nos alineamos con el mandato de Dios en Cristo Jesús. Piensa por un momento. Hay algo en tu vida que no cambia, pero no estás haciendo nada, sino que estás mirando al cielo, a las nubes, esperando que Dios haga algo, o quizás haciendo alguna oración, pero nada más. Estás esperando un milagro, pero el milagro puede que nunca acontezca sin obediencia y acción. Las naciones serían ganadas para Cristo por 3 cosas: la obediencia a sus palabras, la promesa de ser llenos del Espíritu Santo y el ir, el ponerse activo y caminar hacia las naciones. No hay llamado que funcione sin obediencia y sin el Espíritu Santo. Todo lo que hagas sin estas cosas es mirar a las nubes. Quizás Dios está usando este programa como usó a los 2 ángeles para decirte, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué te quedas en casa sin hacer nada? Baja a Jerusalén y vive la promesa, actívate, ponte en acción. Toma la fuerza y el poder del Espíritu Santo, déjate guiar por Dios. Para mí sería muy fácil mirar al cielo y que este programa se hiciera solo, pero no funcionaría, porque por mucho que mirar al cielo no se haría el programa solo. Dios ha prometido usarse del equipo de promesas de Dios para hacerlo. Y subrayo, del equipo, nosotros somos un equipo. Hemos sido llamados por Dios. Unos hacemos las cosas técnicas, otros oran, otros lo ponen en las redes, otros lo ponen en listas de oración para que se ore, y se necesita la acción de todos. Todos son importantes. Incluso algunos del equipo en la iglesia se encuentran enfermos, pero no se quedan quietos, sino que se agarran a las promesas de Dios y al poder del Espíritu Santo. Sería muy fácil quedarse mirando al cielo y que el evangelismo se hiciera solo, pero Dios no funciona de esta manera. Sería muy fácil esperar que un ángel viniera para predicar y no tener que estar nosotros estudiando, orando y buscando de Dios, pero Dios no quiere usarse de los ángeles, sino quiere usarse de nosotros, de ti que estás viendo y escuchando este programa y de mí. Si te quedas mirando al cielo esperando que tu carácter cambie y se transforme, estás equivocado. No hay cambio sin que tomes la iniciativa para crucificar la carne. No podemos conquistar, vencer y ganar sin hacer lo correcto, sin estar alineados a los mandatos de Dios, de sus promesas y revestidos y llenos del Espíritu Santo. Esperar un cambio quedándonos mirando al cielo sin hacer nada es un engaño. Esperar que Dios cambie una situación en contra de su voluntad es pura locura. Querer arreglar el desorden sin el orden de Dios es absurdo. Querer estar sano sin comer y descansar atenta contra la lógica natural, y quedarse mirando al cielo sin tener en cuenta a Dios es atentar contra la lógica espiritual. Sin duda habrá momentos en los que Dios te dirá que estés quieto o que descanses. De hecho, descansar es muy bueno y es un mandato de Dios, pero no nos pide transformar al mundo durmiendo o estando quietos, más bien nos manda descansar para activarnos y cumplir sus propósitos. Lo que nos pide es andar en el poder del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra. Dios es dinámico, activo, creativo. Y si tenemos su Espíritu, también nosotros lo seremos la mayor parte del tiempo porque el Espíritu nos impulsa mayoritariamente a la acción. No te quedes mirando a las nubes y al cielo porque esto no producirá cambios. El mundo fue transformado porque los discípulos dejaron de mirar a las nubes y al cielo para vivir las promesas en el poder del Espíritu Santo. Necesitas una transformación en tu vida. Busca la dirección del Espíritu Santo y asegúrate de que lo que estás haciendo está basado en las promesas y en la palabra de Dios. Este es el único método y la única estrategia que Dios les dio a través de Cristo a los discípulos. Ellos fueron usados para cambiar el mundo. Este plan sigue siendo actual ahora mismo para ti y para mí. Así que desafíate, levántate a vivir con el propósito de Dios, dejando de mirar a las nubes. Que Dios te bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.